Mi esposa me entregó los papeles del divorcio en el trabajo. Mi jefe estaba de pie detrás de ella, sonriendo. Ninguno de los dos sabía que yo acababa de heredar 47000000 de pesos, incluyendo una participación mayoritaria en la empresa que él dirigía. Firmé los papeles. 90 días después, entré a la sala de juntas como presidente. Se pusieron pálidos. La máquina expendedora tomó mis 4 pesos y no me devolvió nada. Ese es el detalle al que sigo volviendo. No a la luz fluorescente sobre la bahía 3 que había estado parpadeando durante 6 semanas porque Craig Denton no quería firmar una solicitud de mantenimiento. No al olor a escape de diésel y limpiador industrial impregnado en las paredes de la sala de descanso, tan profundo que dejabas de notarlo después del primer mes. No al hecho de que mis botas con punta de acero se habían empapado en algún momento alrededor de la hora 7 de un turno de 9 horas, y que mi espalda baja había estado presentando quejas formales desde el mediodía. Fue la máquina. 4 pesos perdidos. Un código de error parpadeante donde debería haber estado un sándwich. Ese es tu día en una sola transacción, Frank. 4 pesos y nada que mostrar a cambio. Estaba allí parado, mirando ese código de error, tratando de decidir si tenía la energía para buscar al administrador del edificio y pedir que me devolviera mi dinero. Cuando la puerta de la sala de descanso se abrió detrás de mí, primero escuché los tacones, el ritmo agudo y específico de zapatos caros sobre linóleo barato. Sandra no tenía zapatos así hace 3 meses. Yo conocía cada par que ella tenía. Los conocía por el sonido que hacían, por dónde los guardaba, por cuánto habían costado y cuáles había comprado en oferta en la tienda de descuentos DW en la calle Kenwood Road. Los zapatos que escuché cruzar el piso de la sala de descanso no pertenecían a ese inventario. Me di la vuelta lentamente. Llevaba una chaqueta gris que no reconocí. El cabello arreglado de la manera en que se lo arreglaba para eventos, no para los martes. El sobremanila en su mano izquierda era grueso. Su rostro tenía el tipo específico de calma que no es pacífica en absoluto. Es la calma de una decisión que ya ha sido tomada, ensayada y a la que se ha comprometido. La calma de una mujer que se había estado preparando para este momento durante más tiempo del que yo sabía que se avecinaba. Ella no vino sola. Detrás de ella, con una mano apoyada contra el marco de la puerta de la sala de descanso como si estuviera posando para la portada de una revista, estaba Craig Denton. Craig dirigía las operaciones de la compañía de distribución Arwick Distribution. La empresa para la que yo había trabajado durante casi 11 años. Tenía 51 años, estaba bien vestido de esa manera particular que comunica dinero sin caer en el mal gusto, y había pasado 3 años dándome el tipo de gestión que se sentía menos como liderazgo y más como una humillación sostenida de bajo grado. El robo pasivo de méritos, la exclusión estratégica de las reuniones donde se tomaban decisiones sobre el trabajo que yo había producido. La palabra amigo pronunciada en ese tono particular que no significa nada y que de alguna manera todavía aterriza como algo. 3 años de eso. 3 años de decirme a mí mismo que la paciencia era una estrategia. Él estaba parado en mi sala de descanso, detrás de mi esposa, sonriendo. No, no hagas nada ruidoso. No aquí. No ahora. Sandra deslizó el sobre por la mesa de la sala de descanso de la forma en que empujarías un recibo hacia un cajero. Frank. Su voz era uniforme. Tenemos que hacer esto hoy. Miré el sobre. Volví a mirarla. ¿Hacer qué? Ella cruzó los brazos. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Abrí el sobre. Petición de disolución de matrimonio. Mi nombre completo en la parte superior. El sello del condado. Una fecha. La fecha era de hace 2 semanas. Ella había estado cargando esto durante 2 semanas. La sala de descanso se había quedado muy silenciosa. 2 de mis compañeros de trabajo cerca de la estación de café habían desarrollado de repente un interés urgente en sus teléfonos. Pete Acres, quien había trabajado en la bahía de carga conmigo durante 6 años y era lo más cercano que tenía a un amigo de trabajo, estaba mirando las baldosas del piso con la concentración enfocada de un hombre que intenta retirarse físicamente de una situación sin mover los pies. Craig no se había movido del marco de la puerta. «¿Estás haciendo esto aquí?», dije.
No era una pregunta. Necesitaba que realmente lo recibieras. Sandra miró a Craig brevemente, luego volvió. Tienes el hábito de evitar las cosas con las que no quieres lidiar. Ahí está. Quiero saber cuándo empezó esto. Mantuve mi voz nivelada. Baja. La forma en que hablas cuando sabes que levantarla será usado en tu contra. Esto no. Esto no se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata, Sandra? Ella exhaló lentamente como si hubiera ensayado la exhalación, también. Se trata del hecho de que trabaja 70 horas a la semana y todavía no podemos tomar unas verdaderas vacaciones. Se trata del hecho de que cada conversación sobre dinero termina contigo diciéndome que sea paciente. Se trata del hecho de que tengo 47 años y todavía estoy esperando la vida que se suponía que debía tener. Su voz era firme, pero podía escuchar los bordes de ella. Ya terminé de esperar, Frank. Craig se separó del marco de la puerta, se alisó la chaqueta y no dijo absolutamente nada, lo cual fue de alguna manera lo más ruidoso en la habitación. ¿Me estás dejando por él? No era una pregunta. Ella no se inmutó. Ni un solo músculo de su rostro se movió. Me voy porque merezco más que esto. Esa también la había ensayado. La miré durante un largo momento. Luego miré a Craig. Él me devolvió la mirada con esa expresión particular que usaba en las reuniones cuando sabía algo que tú no sabías. Una neutralidad estudiada que en realidad era solo confianza usando una máscara, como si ya hubiera analizado los números y le gustara su posición. Volví a mirar la petición y luego hice lo último que ninguno de los dos esperaba. Tomé un bolígrafo de la mesa, fui a la página de firmas y la firmé. Sandra parpadeó. Eso la tomó por sorpresa. Había estado lista para una escena. Había traído a Craig como testigo y tal vez como amortiguador, si soy honesto, tal vez como una declaración. No estaba lista para que yo simplemente la firmara en silencio sin teatralidad. La deslicé de vuelta al otro lado de la mesa. Haz que tu abogado la presente cuando estés lista. Caminé hacia la máquina expendedora, presioné el botón de devolución de monedas una vez más con la remota posibilidad de que me devolviera mis 4 pesos. No lo hizo. Recogí mi bolso del banco junto a los casilleros. Frank, comenzó Sandra. Espero que hayas conseguido lo que querías. Miré a Craig por última vez. Ambos. Salí de la sala de descanso, crucé el piso del almacén, pasé la luz parpadeante sobre la bahía 3, salí por el muelle de carga, hacia el estacionamiento donde el aire de octubre golpeó mi cara frío, limpio y completamente indiferente a todo lo que acababa de suceder. Me senté en mi camioneta durante 11 minutos. Lo sé porque miré el reloj. Lo sabías, en alguna parte lo sabías. Simplemente no querías tener razón. Conduje a la casa en la avenida Glenway en el vecindario de West Price Hill en Cincinnati en la que habíamos vivido durante 16 años. Una casa colonial de 2 pisos con un porche cubierto y una caldera que necesitaba ser reemplazada y un patio trasero en el que Sandra siempre había querido poner una terraza y nunca llegó a hacerlo porque siempre había algo más urgente consumiendo la cuenta de ahorros. La casa estaba en silencio de la manera en que las casas se quedan en silencio cuando a alguien se le ha quitado la mitad de su vida. Su armario estaba vacío en 2/3. El estante del baño de su lado estaba despejado hasta los azulejos, excepto por una botella agrietada de loción para manos de la que siempre se había quejado, y un solo lazo elástico negro para el cabello que había olvidado, del tipo que se vende en una bolsa de 50 por 2 pesos. Lo único que había dejado atrás que no había sido parte del plan. Hice café. Me senté en la mesa de la cocina. Me quedé mirando una pila de correos sin abrir que había estado ignorando durante la mayor parte de 3 semanas. Y luego, porque no tenía a dónde ir y nada más que perder y 4 pesos que una máquina me había robado y sin paciencia para nada de eso, abrí el correo. Facturas, un aviso de agua, un recordatorio dental, un estado de cuenta de la tarjeta de crédito para el que no estaba preparado emocionalmente. Y luego, cerca del fondo de la pila, un sobregrueso de color crema, papel pesado, mi nombre legal completo impreso en el frente en una fuente serif que parecía cobrar por letra. Frank Raymond Holloway, un nombre que casi nunca usaba, un nombre que vivía en mi certificado de nacimiento y en mis papeles de baja militar y en ningún otro lugar.
La dirección del remitente era un bufete de abogados en el centro de la ciudad, calle High Street, distrito de Fountain Square. El tipo de dirección que significaba dinero y decisiones tomadas en habitaciones con vistas. Probablemente deudas. Algo que mi madre dejó y que nadie rastreó. Casi lo tiro a la pila de reciclaje. Casi lo apilo debajo de la factura del agua para lidiar con eso más tarde. La forma en que lidiaba con todo para lo que no tenía capacidad. No sé por qué lo abrí. Costumbre, tal vez. O el cansancio particular de un día que ya se había llevado todo lo que podía llevarse y me había dejado sin nada que proteger. La carta era de un abogado llamado Gerald Mars. 3 párrafos. Lenguaje formal. Una solicitud para que me comunicara con el bufete a mi mayor conveniencia con respecto al patrimonio de Raymond Dale Holloway. Mi tío, un hombre al que había conocido exactamente una vez en el funeral de mi madre hace 22 años. Traje oscuro, apretón de manos firme. Presionó una tarjeta de presentación en mi palma y un sobre en el bolsillo de mi chaqueta y dijo con la brevedad específica de alguien que se comunica en resultados en lugar de palabras: usa esto bien. El sobre contenía 5.000 pesos en efectivo y una nota sin explicación. Luego nada durante 22 años. Nada. Está muerto. Y aparentemente me recordó. No dormí esa noche. No realmente. Me acosté en una cama que se sentía arquitectónicamente incorrecta ahora que solo estaba ocupada en un lado y me quedé mirando el techo y pensé en un hombre que apenas conocía que me había entregado 5.000 pesos junto a la tumba de mi madre y luego desapareció durante 2 décadas. Llamé a la oficina de Gerald Mars a la mañana siguiente a las 8:15. Él mismo respondió. Señor Holloway, dijo, gracias por llamar. ¿Puede venir? ¿Cuándo? Hoy si es posible. Algo en la forma en que lo dijo. Puedo estar allí a las 10, dije. Si has estado escuchando por un tiempo y quieres que historias como esta sigan llegando, ayuda mucho si presionas el botón de me gusta y te suscribes. El 97% de las personas nunca lo hace, pero es lo que mantiene todo esto funcionando. Así que, gracias de verdad. La oficina de Gerald Mars estaba en el piso 14 de un edificio en la calle East Fifth Street, a 2 cuadras de Fountain Square, con ventanas del piso al techo que daban al río Ohio en un día despejado. El tipo de oficina que existe para comunicar antes de que nadie diga una sola palabra que las personas que trabajan en su interior no se impresionan por mucho. La recepcionista me ofreció café antes de que terminara de dar mi nombre. Café real, no la variedad institucional de olla quemada que había estado bebiendo de una placa caliente del almacén durante 11 años. Gerald Mars se puso de pie cuando entré en la sala de conferencias. Realmente se puso de pie, no la levantada a medias superficial que hace la gente en las reuniones cuando no están seguros de cuán importante eres. Se puso de pie de la manera en que te pones de pie por alguien cuyo tiempo respetas. Tenía 60 y tantos años, cabello plateado, el tipo de abogado que había pasado suficientes décadas en habitaciones llenas de dinero complicado como para haber desarrollado la calma específica de alguien que no se asusta fácilmente. Señor Holloway, extendió su mano. Por favor, siéntese. Me senté, todavía con mi chaqueta Carhartt, todavía oliendo débilmente a diésel y limpiador industrial porque no había ido a casa a cambiarme. Sentí la distancia entre mí y la silla de cuero y los paneles de nogal y el vaso de agua intacto frente a mí y dejé que se quedara allí sin intentar cerrarla. Su tío falleció hace aproximadamente 3 semanas, dijo Gerald. Raymond Dale Holloway. Tenía 78 años. Apenas lo conocía, dije. Él sabía lo suficiente sobre usted. Gerald deslizó una carpeta por la mesa. La abrí. Resúmenes de cuentas, documentos de fideicomisos, programas de capital, páginas de números dispuestos en columnas sobre las que mis ojos seguían resbalando porque eran demasiado grandes para mantener la forma correcta en mi cabeza. Su tío pasó 40 años construyendo una cartera de inversiones privada, dijo Gerald. Su voz era uniforme y sin prisas. La forma en que hablas cuando has entregado información como esta antes, y has aprendido que el ritmo importa más que el volumen. Adquisiciones de tecnología temprana, bienes raíces industriales, posiciones de capital a nivel de junta directiva en varias compañías tenedoras medianas. Hizo una pausa. En el momento de su muerte,
El patrimonio estaba valorado en aproximadamente 47000000 de pesos. Puse la carpeta sobre la mesa. No dramáticamente, no con ningún peso en particular. Simplemente la dejé sobre la mesa y miré al hombre frente a mí. Hay un error. No lo hay. La expresión de Gerald no cambió. Usted es su único heredero, señor Holloway. No tenía hijos, ni cónyuge sobreviviente. Dejó claras sus intenciones en documentos ejecutados hace 14 años y actualizados 2 veces desde entonces. Usted siempre fue el beneficiario. 47000000 de pesos. Ayer por la mañana, me estaba racionando a una comida por turno para evitar tocar la cuenta de ahorros. Ayer por la tarde, mi esposa me había entregado los papeles del divorcio en una sala de descanso mientras mi jefe estaba de pie detrás de ella como un accesorio en la historia de otra persona. Y ahora un extraño en un traje a medida me estaba diciendo que había heredado más dinero del que podría gastar en 4 vidas. Me quedé muy quieto. Diga algo. Necesito que me explique los activos, dije finalmente. Todos ellos. Gerald asintió como si esa fuera exactamente la respuesta correcta. Sacó una segunda carpeta de la pila. Entre las participaciones heredadas, dijo, pasando a una página específica y deslizándola hacia mí, hay una participación accionaria mayoritaria, tocó el documento, en la empresa matriz de Arwick Distribution. Miré el nombre en la página, Arwick Group Holdings. Yo conocía ese nombre. Todos los empleados de Arwick Distribution conocían ese nombre de la misma manera teórica y vaga en que conoces el nombre del país que fabrica tu teléfono. Existía en algún lugar por encima de ti. Abstracto e irrelevante para el trabajo real que hacías todos los días. Era la sociedad tenedora, la entidad en la parte superior del organigrama en la que nadie en el almacén pensaba nunca porque estaba demasiado alejada de cualquier cosa que realmente tocara tu día. La entidad que poseía el edificio en el que yo trabajaba. La entidad sobre la que se construyó toda la carrera de Craig Denton. La entidad que de acuerdo con el documento frente a mí ahora pertenecía a Frank Raymond Holloway. No dije nada durante un largo momento. Gerald esperó. Era bueno esperando. ¿Qué tan mayoritaria? Dije. 63%. 63%. Pensé en Craig Denton en ese marco de la puerta. Esa sonrisa en particular, la chaqueta cara ajustada a la perfección. 3 años de la palabra amigo pronunciada en un tono que no significaba nada. Sandra había dejado a un trabajador de almacén. No tenía idea de que acababa de abandonar al hombre que era dueño de todo sobre lo que su nueva pareja se había apoyado. Cerré la carpeta. Gerald, dije, voy a necesitar 90 días. Lo primero que hice fue nada. Eso sorprende a la gente cuando se lo digo, quieren que la historia avance de inmediato. Quieren que el momento del descubrimiento se lance directamente a la acción, a la confrontación, a la satisfactoria maquinaria de una reversión puesta en marcha. Y entiendo ese impulso. Yo también lo sentí, sentado en la sala de conferencias de Gerald con la carpeta cerrada frente a mí y el río Ohio visible a través de la ventana y toda mi vida reorganizada en una forma para la que aún no tenía nombre. Pero había pasado 11 años aprendiendo lo que sucedía cuando hombres como Craig Denton actuaban rápido. Hacían ruido. Dejaban rastros. Confundían urgencia con poder y velocidad con inteligencia. Y luego pasaban los siguientes 3 meses limpiando los escombros de su propio impulso. No iba a cometer ese error. Tienes el 63% de todo lo que él ha construido. Puedes permitirte ser paciente. Conduje a casa en la avenida Glenway. Preparé la cena. Huevos y tostadas, la comida predeterminada de soltero a la que ya había empezado a volver. Y me senté en la mesa de la cocina y pensé, no en Sandra, no en Craig, no en el número de esa carpeta, que todavía se sentía como una cifra de un país que nunca había visitado. Pensé en mi tío Raymond Dale Holloway, un hombre que se había presentado en el funeral de mi madre con un traje oscuro, me había presionado un puñado de dinero en las manos y luego había desaparecido durante 22 años sin explicación. Había invertido exactamente 0 energía emocional en el ínterin. No lloras lo que nunca tuviste.
Pero sentado en esa mesa de la cocina en una casa medio vacía, me encontré preguntándome qué había estado observando todo ese tiempo, si es que había estado observando. Él sabía lo suficiente sobre usted. Eso es lo que había dicho Gerald. Y seguía dándole vueltas porque, ¿qué había sabido exactamente Raymond? Me había visto en un funeral cuando yo tenía 30 años. Había enviado 5.000 pesos y una nota sin explicación. Y luego aparentemente había pasado 14 años haciendo arreglos legales para entregarme todo su patrimonio. ¿Qué ve un hombre en otro hombre que lo hace estar seguro a través de décadas en distancia y silencio? No tenía una respuesta, pero lo pensé durante mucho tiempo en la tranquilidad de una casa que se había vuelto muy honesta muy rápidamente. A la mañana siguiente, volví al trabajo. Pittacres me recibió en la puerta del vestuario con la expresión de un hombre que había presenciado un desastre natural y no estaba seguro de si el sobreviviente quería discutirlo. Frank. Me dio una palmada en el hombro. No tienes que estar aquí. Sé que Craig ha estado. Se detuvo, se recalibró. El ambiente ahí dentro es extraño. ¿Cuándo no lo es? Trabajé mi turno. Respondí correos electrónicos. Procesé inventario. Interactué con Craig Denton exactamente de la misma manera en que siempre lo había hecho, con la neutralidad profesional medida de un hombre que conocía su lugar en la estructura organizacional y lo aceptaba sin quejarse. Craig no me evitó. Tenía demasiada confianza para evitarme. Me dio la misma media sonrisa que siempre me daba. Y una vez al pasar por el pasillo fuera de la bahía de carga, me apretó el hombro en un gesto que pretendía comunicar simpatía, pero que en realidad comunicaba algo más cercano al triunfo. Sigue sonriendo, Craig. Te quedan 90 días de esto. Llamé a Gerald desde el estacionamiento esa noche. Quiero la auditoría completa. La auditoría completa de las empresas de Arwick. Toda. Cada división, cada contrato, cada relación con proveedores, cada resolución de la Junta que se remonte a 5 años. Quiero que se inspeccionen las instalaciones físicas, que se revisen los registros de recursos humanos, que se extraiga la documentación de cumplimiento de seguridad. Una pausa. Esa es una tarea importante. Lo sé. Comience el lunes. La auditoría se llevó a cabo a través de una firma independiente que Gerald contrató. Operaron silenciosamente a nivel de la compañía matriz, lo que significaba que los equipos operativos, incluido Craig Denton, no tenían ningún mecanismo para saber qué estaba sucediendo. Desde la perspectiva de Craig, los procesos de revisión trimestral continuaron con normalidad. Desde la mía, yo leía estados financieros jurados todas las noches en la mesa de la cocina que empezaba a cobrar un segundo propósito. Lo que encontramos no fue sorprendente. Esa fue la cosa que se quedó conmigo a medida que se acumulaban las semanas. Nada de eso era sorprendente. Craig Denton había estado dirigiendo Arwick Distribution de la manera en que cierto tipo de hombre dirige las cosas cuando cree que nadie con autoridad real mirará en su dirección. Contratos de proveedores otorgados a empresas con estructuras de propiedad interesantes. Informes de cumplimiento de seguridad que habían sido manipulados en dirección a la aceptabilidad. Documentación de lesiones que se había retrasado, reducido o, en 3 casos, no se había presentado en absoluto. Acuerdos de recursos humanos, 4 de ellos en 5 años, que habían sido ocultados en líneas de gastos operativos sin divulgación a la Junta. Estructuras de bonificaciones ejecutivas que se habían ajustado silenciosamente al alza, mientras que las solicitudes de presupuesto de la planta del almacén, incluida la solicitud de 3 años de Pittacres de arneses de seguridad de reemplazo, habían sido denegadas. Pensé en Pitt cuando leí ese. 6 años trabajando junto a ese hombre. 6 años de verlo hacer su trabajo con el tipo de competencia silenciosa que nunca se nota porque nunca falla. 3 años de solicitudes presentadas para equipos de seguridad básicos denegadas cada vez sin explicación mientras la línea de bonificaciones ejecutivas crecía un 11% anualmente. Ese es personal. Craig, ese específicamente. Sandra llamó un jueves por la noche en la semana 4. Yo estaba en la mesa de la cocina con documentos de auditoría esparcidos por la mitad de la superficie. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Frank, su voz tenía una cualidad cuidadosa. Medida. Había estado pensando en qué decir. Quería comprobar que estás bien.
Estoy bien, Sandra. Sé que las cosas sucedieron rápido y yo. Una pausa. No quería ser cruel. No quería ser cruel. Ella lo trajo a mi lugar de trabajo. Genuinamente estoy bien, dije. ¿Cómo estás? Ella parecía no estar preparada para la pregunta. Hubo un breve silencio en el que pude escucharla recalibrando. Estoy bien. Yo. Las cosas están bien. Me alegro. ¿Sigues en la casa? Por ahora, más tiempo esta vez. Pareces diferente. Lo parezco. ¿Tranquilo? Siempre estabas. Antes siempre estabas cargando algo. Pareces más ligero. ¿Soy más ligero o lo seré? Dame 60 días. He tenido algo de tiempo para pensar. Dije que eso era todo. Dijo que haría que su abogado se pusiera en contacto sobre la casa. Dije que estaba bien. Le deseé lo mejor y lo dije en serio sin ninguna calidez. Y colgué el teléfono y volví a los documentos de la auditoría. Antes de decirte qué pasó en esa sala de juntas, deja un comentario ahora mismo y dime, ¿qué habrías hecho con el 63%? Y si aún no te has suscrito, hazlo porque aquí es donde cambia la historia. Para la semana 7, el panorama estaba completo. Gerald presentó los hallazgos en una reunión de 3 horas a la que asistí en la misma sala de conferencias donde me había enterado por primera vez de la herencia, excepto que esta vez me senté a la cabecera de la mesa en lugar de a la mitad. 12 categorías de preocupación documentada. 11 declaraciones juradas de empleados actuales y anteriores que habían estado esperando a que alguien en una posición de autoridad real finalmente mirara en su dirección. La exposición civil es significativa, dijo Gerald. La remisión penal es posible por las violaciones de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional dependiendo de la discreción fiscal. Las irregularidades financieras están documentadas y son demostrables. Los acuerdos por acoso representan un pasivo separado. ¿Cuál es su posición? Pregunté. Tranquilo, consideró Gerald. Tiene confianza. No tiene razones para no tenerla. Hasta donde él sabe, la estructura de propiedad no ha cambiado y esta es una revisión trimestral de rutina. Asegúrese de que siga siendo así. Enderecé la carpeta frente a mí. Quiero que la reunión de la Junta esté programada como una transición de propiedad y revisión estratégica. Lenguaje estándar. Nada en el aviso que cambie su preparación. Entendido. Y Gerald, lo miré directamente. Quiero que la orden de compra del arnés de seguridad para el piso del almacén sea aprobada antes de la reunión. De las cuentas del patrimonio, si es necesario, han estado esperando 3 años por equipo básico. Gerald escribió algo en su blog legal. No hizo comentarios al respecto. Esa era una de las cosas que apreciaba de él. No editorializaba. Conduje a la casa de Pete esa noche. Vivía a 12 minutos de mi en Cheviot, en una casa tipo rancho con un aro de baloncesto en el camino de entrada que a su hijo menor ya le quedaba chico pero que nadie había llegado a quitar. Llamé a la puerta a las 7:15. Respondió con una sudadera de los Bengals sosteniendo una cerveza y mirándome. La forma en que miras a alguien que ha aparecido de forma inesperada pero no inoportuna. Frank. Dio un paso atrás para dejarme entrar. ¿Qué está pasando? Necesito decirte algo. Su esposa, Carol, trajo café sin que se lo pidieran y luego salió silenciosamente de la habitación con la gracia particular de una mujer que comprende cuando su esposo necesita espacio. Le conté todo a Pete. No todo, no los números específicos, no el alcance total de lo que había heredado, pero suficiente. Suficiente para que entendiera que su solicitud de arnés de seguridad había sido encontrada y documentada y aprobada. Suficiente para que entendiera que las cosas en Arwick estaban a punto de cambiar en formas que aún no podía ver pero que podía confiar en que se acercaban. Se quedó sentado con eso durante un largo momento. «Me estás diciendo», dijo lentamente, «que tu tío te dejó la compañía». «¿La compañía matriz?» «Sí». «¿Y Craig?» Pete miró su taza de café, luego volvió a mirarme. «¿Cuándo?» «3 días». Asintió una vez. El tipo de asentimiento que no necesita que se le añada nada.
Los arneses, dijo. Ya están ordenados. Exhaló por la nariz. Algo que no fue del todo una risa. 3 años, Frank. Lo sé. 3 años de papeleo y él seguía diciendo que era el presupuesto. Lo sé. Nos sentamos en silencio por un momento. Afuera un automóvil pasó por la calle. El aro de baloncesto se balanceaba débilmente con el viento. No vas a hacer nada ruidoso ahí dentro, dijo Pete. No era una pregunta. No. Asintió de nuevo. Bien. Los hombres como Craig quieren ruido. Saben cómo manejar el ruido. Me miró fijamente. El silencio es lo que los asusta. Conduje a casa por las calles de Cincinnati a las 8 de la noche, ahora en noviembre. Los árboles despojados y la ciudad iluminada de ámbar en la oscuridad temprana. Me quedaban 2 días. Planché mi traje, no mi ropa de trabajo. El traje gris que había comprado hace 6 años para el bautizo de Kevin Acres y que había usado 2 veces desde entonces. Una vez para un funeral y otra para una cena benéfica a la que Sandra había querido asistir. Lo había limpiado y planchado en la tintorería de la avenida Harrison y lo recogí esa tarde y lo colgué en la parte posterior de la puerta del dormitorio. Y lo miré por un rato antes de apagar las luces. Mañana. Dormí mejor de lo que tenía derecho a hacer. Llovió la mañana de la reunión de la Junta, no una lluvia suave, la particular lluvia torrencial de noviembre que viene del lago Erie y desciende a través de Ohio con la intención específica de hacer que todo sea gris y honesto. El tipo de clima que despoja cualquier versión de ti mismo que estés manteniendo y deja solo lo que realmente hay debajo. Me paré frente al espejo del baño a las 6:15 de la mañana y miré el rostro de un hombre que había trabajado 11 años en un almacén y había pasado 90 días preparándose para entrar en una habitación a la que tenía todo el derecho legal de entrar. Y sentí algo para lo que no tenía un nombre preciso. Ni emoción, ni enojo, algo más silencioso y más completo que ambos. La quietud interna específica que viene cuando has terminado de prepararte y lo único que queda es comenzar. Me puse el traje gris. Conduje hacia el centro. Encontré estacionamiento en la calle 4th Street y caminé las 2 cuadras hasta las oficinas corporativas de Arwick Group Holdings bajo la lluvia sin paraguas porque no se me había ocurrido traer uno y no iba a regresar por él. Llegué a la entrada principal con los hombros húmedos y las manos completamente secas, lo cual parecía correcto. El guardia de seguridad del vestíbulo verificó mi nombre en una lista y lo encontró. Impreso en la parte superior bajo la fecha y el título de la reunión, Transición de propiedad y revisión estratégica. Me emitió una credencial de visitante, luego la miró de nuevo, luego miró mi nombre de nuevo, y algo cambió en su expresión. No reconocimiento exactamente, más bien la comprensión naciente de que la palabra en la credencial y el título de la reunión y el piso al que me estaba enviando sumaban algo para lo que no había sido informado. Buenos días, le dije. Que tenga un buen día. La sala de juntas estaba en el piso 18. Paredes de vidrio en 2 lados, vistas de la ciudad parcialmente oscurecidas por la lluvia, una larga mesa pulida con 12 asientos alrededor y sillas adicionales a lo largo de la pared para el personal de apoyo. Ejecutivos, asistentes, asesores legales que asistieron porque se esperaba su presencia en lugar de que fuera requerida. Vasos de agua en cada asiento. Nadie había tocado el suyo todavía. Fui el último en llegar. No caminé rápido. No me anuncié desde la puerta. Simplemente entré a la habitación de la forma en que entras a una habitación que te pertenece con la certeza sin prisas de un hombre que no está tratando de hacer una entrada porque no lo necesita. Vi a Craig antes de que él me viera a mí. Estaba sentado a unos 2/3 de la mesa, con el teléfono boca abajo frente a él, la chaqueta colocada con una informalidad deliberada sobre el respaldo de su silla. Estaba hablando con el ejecutivo a su izquierda, algo bajo y seguro. Lo que sea que los ejecutivos se dicen entre sí antes de que comiencen las reuniones, las pequeñas demostraciones de autoridad. Su postura decía, yo pertenezco aquí. Su expresión decía, esto es rutina. Entonces su visión periférica me captó. Se volvió. El reconocimiento total tomó alrededor de 2 segundos. Primero, la mirada,
El barrido despectivo automático que le daba a todos los que cruzaban una puerta, el atajo neuronal de un hombre que hacía mucho tiempo había clasificado al mundo en personas dignas de su atención y personas que no lo eran. Luego la corrección, la doble mirada que no era del todo una doble mirada. La recalibración de una fracción de segundo donde su cerebro dijo, ese es el supervisor del piso del almacén. ¿Por qué está? Y luego aún más, ¿por qué lleva traje? ¿Por qué Gerald Mars está parado detrás de él? ¿Por qué camina hacia la cabecera de la mesa? El color cambió en su rostro. No de manera dramática, solo un cambio sutil, como si se hubiera ajustado una fuente de luz en algún lugar. Gerald cerró la puerta. Damas y caballeros, dijo Gerald con la cadencia medida particular de un hombre que ha pasado 40 años haciendo declaraciones consecuentes en salas formales. Gracias por venir esta mañana. Me gustaría presentar formalmente a Frank Raymond Holloway, único heredero del patrimonio de Raymond Dale Holloway y accionista mayoritario controlador de Arwick Group Holdings. Una breve pausa. A partir de hoy, su nuevo presidente. El silencio que siguió no fue un silencio cortés. Fue el silencio específico de una habitación llena de personas que estaban calculando individualmente la misma información y llegando a la misma conclusión y tratando de determinar si su rostro estaba revelando algo. Craig se apartó de su silla. No del todo, solo lo suficiente para indicar el impulso. Eso no es. Eso no es posible. Su voz estaba nivelada, pero podía escuchar la base de la misma. Él trabaja para mí. Es un supervisor de piso. Trabajaba para usted, dije, caminando hacia la cabecera de la mesa. Por favor, siéntese, Craig. Se sentó lentamente, de la forma en que un hombre se sienta cuando sentarse es la única opción que le queda, y lo sabe. Me acomodé en la silla a la cabecera de la mesa. Abrí la carpeta que Gerald había colocado allí. Me tomé un momento, no por efecto, genuinamente, para mirar alrededor de la habitación a los 12 miembros de la Junta y al equipo ejecutivo reunido y a los asistentes cerca de la pared del fondo y a todos los vasos de agua intactos. Y pensé en una sala de descanso en un lunes por la tarde y 4 pesos en una máquina expendedora que no devolvió nada. Aquí vamos. Durante los últimos 90 días, dije, autoricé una auditoría interna completa de cada división operativa bajo Arwick Group Holdings. Quiero ser directo sobre lo que encontramos porque creo que la franqueza es lo único que sirve a todos en esta sala. Hice clic en el control remoto. La primera diapositiva apareció en la pantalla al final de la habitación. Arwick Distribution, la subsidiaria operativa que la mayoría de ustedes conoce mejor, es por un margen considerable la entidad más significativamente comprometida en esta cartera. La primera diapositiva eran contratos de proveedores, gráficos limpios, números específicos, rastros de propiedad documentados hasta su conclusión. Los revisé sin editorializar. Los hechos tenían su propio impulso si les dabas espacio para moverse. La segunda diapositiva era el cumplimiento de seguridad, la documentación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, los 3 incidentes de lesiones que no se habían reportado adecuadamente. La línea de tiempo de esos incidentes en relación con la línea de tiempo de los ajustes de bonificaciones ejecutivas. Para la tercera diapositiva, ya nadie en la habitación actuaba con normalidad. La mandíbula de Craig estaba apretada. Estaba haciendo cálculos detrás de sus ojos. Podía verlo. La rápida evaluación interna de lo que yo tenía, cuánto podía probar, cuáles eran sus opciones de salida. Tenía el aspecto de un hombre que nunca había creído genuinamente que este día fuera posible, y ahora tenía que integrar su llegada en tiempo real. Estos números están siendo tergiversados, dijo bruscamente durante la tercera diapositiva. Usted no entiende la complejidad operativa. Entiendo lo suficiente, dije sin levantar la voz. Como para saber que usted aprobó un ajuste de compensación personal de 42.000 pesos 11 días después de negar una orden de arnés de seguridad de reemplazo para el equipo del piso del almacén. Una orden de arnés que se había presentado anualmente durante 3 años consecutivos. Dejé que eso se asentara por un momento. Pitacres presentó esa solicitud por primera vez en octubre de 2021. Usted la negó cada vez como una preocupación presupuestaria. La habitación estaba completamente en silencio. Seguí adelante.
Testimonio jurado de 6 exempleados, registros bancarios, rastros de contratos con conflictos de intereses documentados, memorandos de supresión de recursos humanos. Memorandos reales escritos en la propia cuenta de correo electrónico de Craig asesorando al director de recursos humanos sobre cómo minimizar la huella de 3 acuerdos de conciliación separados, nombres, fechas, montos en dinero, firmas. No levanté la voz ni una sola vez. No lo necesitaba. La evidencia debidamente organizada y entregada pacientemente no necesita volumen. Cuando cerré la carpeta final, la habitación se sentía diferente de cuando la había abierto. Como si algo estructural hubiera cambiado y todos estuvieran recalibrando silenciosamente cuánto peso habían estado confiando en que sostendría. Craig, lo miré directamente. Su empleo con Arwick Group Holdings termina con efecto inmediato por causa justificada. Se le prohíbe el acceso a todas las instalaciones de la empresa. Sus credenciales de acceso serán revocadas al cierre de esta reunión. Se deniega la indemnización por despido según las disposiciones de causa de su contrato de trabajo y este asunto está siendo remitido a nuestro asesor legal para la evaluación de la responsabilidad civil y penal potencial. Se puso de pie tan rápido que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Esto es personal. Su voz había perdido su tono gerencial. Era solo una voz ahora. Esto es por tu esposa. Esto es venganza. Lo miré. No, dije. Así es como se ve la responsabilidad cuando la persona adecuada finalmente tiene la autoridad para exigirla. Miré hacia la puerta. La seguridad está afuera. Se fue, no con gracia, pero se fue. La reunión de la Junta concluyó 90 minutos después con una resolución unánime formalizando la transición de propiedad y autorizando una revisión operativa completa de todas las subsidiarias de Arwick. Geral manejó los elementos procesales con la eficiencia de alguien que se había preparado para cada contingencia. Bajé solo en el ascensor. El vestíbulo estaba en silencio. La lluvia había cesado en algún momento durante la reunión. No me había dado cuenta de cuándo. La ciudad afuera de las puertas de vidrio estaba mojada y limpia y seguía con sus asuntos con completa indiferencia a todo lo que acababa de suceder en el piso 18. Salí por la entrada principal. Sandra llamó a las 11:40. Yo estaba en la oficina de Geral revisando las prioridades operativas inmediatas cuando mi teléfono se iluminó en la mesa. Miré su nombre por un momento. Luego contesté. Sin saludo, solo respiración, inestable. ¿Qué hiciste? Mi trabajo. No. No hagas eso. Craig me llamó. Dijo que lo hiciste escoltar hacia afuera. Dijo que lo humillaste frente a toda la junta. Su voz estaba subiendo. Frank, ¿qué está pasando? Craig fue despedido por causa justificada, dije. Está documentado. Se hizo esperar mucho tiempo. Esto es por mi culpa. No es una pregunta, Sandra. Mantuve mi voz uniforme. Craig Denton aprobó bonificaciones personales mientras negaba equipo de seguridad a los trabajadores del almacén que presentaron solicitudes durante 3 años consecutivos. Ocultó acuerdos por acoso. Manipuló contratos de proveedores para beneficio personal. Esas no son cosas que yo inventé porque me dejaste. Son cosas que sucedieron mientras alguien con la autoridad para detenerlas miraba en la otra dirección. Hice una pausa. El que me dejara solo aclaró a quién estaba mirando. Un silencio lo suficientemente largo como para que yo pensara que podría haber colgado. Tú eres el dueño de la empresa. Su voz había cambiado. La acusación se había drenado y dejado algo crudo debajo. ¿La compañía matriz? Sí. ¿Cuánto tiempo has? 3 meses. Otro silencio. Podrías habernos advertido. Más suave ahora, todavía nosotros. Incluso ahora, de pie en los escombros de todo, todavía hablaba en un plural que incluía a un hombre que actualmente estaba siendo revisado legalmente por fraude. Les debía a los empleados un proceso justo, dije. Le debía a la empresa su integridad. No le debía a ninguno de los dos nada que no estuviera legalmente obligado a proporcionar. No respondió. Escuché que su respiración cambiaba. Luego la llamada terminó.
Los meses que siguieron se movieron al ritmo sin prisas de las consecuencias. Sin el salario de Craig y la infraestructura que había estado apoyando, el estilo de vida que él y Sandra habían construido juntos comenzó su silenciosa contracción casi de inmediato. La hipoteca de la casa que habían alquilado se volvió difícil en 6 semanas. Las demandas civiles de exempleados, una vez que quedó claro que a Craig no le quedaba protección institucional, comenzaron a llegar con regularidad. Sus contactos en la industria se quedaron callados. Hombres como Craig cultivan la lealtad basada en la proximidad al poder. Y una vez que el poder se va, la lealtad tiende a revisar su posición. Escuché de Pitacres que los arneses de seguridad de reemplazo llegaron al almacén la semana posterior a la reunión de la junta. Me envió un mensaje de texto con una foto de ellos apilados en la sala de equipos. 14 juegos, limpios y anaranjados y completamente ordinarios como debería ser el equipo de seguridad básico. Esa foto permaneció en mi teléfono más tiempo que cualquier otra cosa de ese periodo. Sandra llamó una vez más unas 6 semanas después de la reunión de la junta. Yo estaba sentado en el porche cubierto de la casa de la avenida Glenway, bebiendo café temprano en la noche, viendo al vecindario realizar los movimientos de un martes de diciembre. Llamó y contesté porque no quedaba nada que esa llamada pudiera hacerme. Cometí un error, dijo en voz baja, sin la cualidad preparada de las llamadas anteriores. Solo la honestidad exhausta de alguien que se había quedado sin explicaciones alternativas. Dejé que el silencio se sentara entre nosotros por un momento. Algunas cosas merecen espacio. No cometiste un error, dije. Tomaste una elección. Todo lo que siguió es solo la forma que tomó esa elección. Ella no respondió. Escuché su respiración, luego nada. Dejé el teléfono en el brazo de la silla del porche y vi un auto detenerse en un camino de entrada a 3 casas de distancia. Una mujer se bajó con bolsas de compras. Un perro apareció en la puerta principal. Un martes por la noche ordinario en una calle ordinaria. Así es como se ve el otro lado. No es un triunfo, solo es martes. He pensado en lo que le diría a otra persona en esa sala de descanso de pie junto a la máquina que acaba de quitarle su dinero y no le dio nada. Viendo la puerta abrirse y a la vida que pensaban que tenían entrar usando zapatos que no reconocen. Esto es lo que les diría. Lo que casi me destruyó no fue el divorcio. No fue Craig de pie en esa puerta. No fueron 11 años de horas extras y paciencia y aplazamiento estratégico que nadie por encima de mí notó o recompensó. Fue la historia que me había estado contando a mí mismo sobre lo que significaban esas cosas. Que el silencio equivale a ser invisible. Que la paciencia equivale a la impotencia. Que el hombre que no hace ruido en una sala de descanso no tiene nada más que decir. Esa historia estaba equivocada. El poder no es el volumen. No es el hombre con la chaqueta cara parado en la puerta con los brazos cruzados y la expresión ensayada. El verdadero poder, el tipo duradero, el tipo que no requiere una audiencia, es la capacidad de esperar hasta que la habitación sea la correcta y luego caminar hacia la cabecera de la mesa sin alterar el paso. No me volví poderoso cuando firmé esos documentos de herencia. Me volví poderoso cuando decidí, parado en ese estacionamiento con 11 minutos en el reloj del tablero y sin nada que perder, que no iba a responder a esa sala de descanso con ruido. Lo que Craig Denton nunca entendió sobre los hombres como yo, los hombres que trabajan turnos de 9 horas en botas con punta de acero y procesan informes de inventario y firman por sándwiches de 4 pesos de máquinas que roban su dinero, es que no somos invisibles porque somos impotentes. Somos invisibles porque somos pacientes. Y la paciencia, cuando finalmente se mueve, no se anuncia. Simplemente aparece a la cabecera de la mesa, ya sentada, ya decidida, preguntándose con calma por qué les tomó tanto tiempo a todos los demás ponerse al día. Sandra me entregó los papeles del divorcio como si yo fuera el final de algo. Lo que no sabía era que se los había entregado a un hombre que ya era dueño de todo hacia lo que ella creía estar corriendo. Se enteró eventualmente. Para entonces, yo ya estaba en otra parte.